Buenas noches. Se cumplen 2 años de la celebración de las últimas elecciones municipales y autonómicas. A día de hoy, las tendencias han cambiado, como refleja el sondeo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM. El PSOE no ganaría ahora los comicios regionales, sino el Partido Popular, que junto con Vox alcanzaría una holgada mayoría. No parece que los liderazgos personales o la acción de gobierno y oposición estén siendo determinantes para ello, sino otros acontecimientos como el efecto de la fallida moción de censura regional y su derivada en Madrid, que ha provocado el boomerang Ayuso, o la gestión global de la crisis sanitaria y económica consecuencia de la inesperada y terrible pandemia. En Murcia, el sentimiento de Estado es mayor que el autonomista, de ahí que las acciones de ámbito nacional tengan un alto calado entre sus ciudadanos. Y lo saben los partidos políticos, todos, y deben tenerlo siempre presente, por ejemplo, en cuanto a la decisión sobre los posibles indultos a los presos del Procés, porque, más allá incluso de los criterios jurídicos esgrimidos por el Tribunal Supremo ayer, difícilmente la interpretarían como una medida de reconciliación y humanidad, sino más para beneficiar de manera colectiva a líderes de un partido que sostienen a quienes la concederían, que están en contra de la unidad de España, a los que la justicia condenó por saltarse la Constitución liderando una intentona violenta y en cuyo objetivo, lejos del arrepentimiento, persisten. Para una medida siempre hay una justificación, pero nunca debe tomarse si se percibe alejada del sentir de la mayoría, de la que también forma parte Murcia, y lo saben los partidos políticos. Bienvenidos al programa de hoy, este jueves, en el que analizaremos buena parte de las cosas que acaban ustedes de escuchar. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López. Bienvenido, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias. Javier Adán, un placer contar contigo. Igualmente. Y Pablo Olesa, muchas gracias. Buenas noches, Antonio, un placer estar aquí. Con un montón de papeles aquí delante sobre ese estudio, ese observatorio que durante el último mes aproximadamente hemos venido trabajando, elaborando y que se dio a conocer el viernes de la semana pasada. Y bueno, como espectador, Javier Adán, porque ellos se lo conocen bien. Ha habido dos partes, ya lo digo. Una parte que la semana pasada se dio a conocer y es la electoral, meramente electoral. Y esta misma tarde se ha dado a conocer la segunda parte, que contiene aspectos económicos y sociales. Sobre esa primera parte vamos a hablar estos primeros minutos. Javier, ¿te ha sorprendido algo? ¿Qué te ha parecido? No me ha sorprendido en absoluto. Creo que es algo que se ve en la calle, esa tendencia de pérdida de votos del Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones últimas, pero que ahora no está por esa vía, y que el incremento del Partido Popular. Estamos hablando de que durante la pandemia yo creo que ha habido una buena gestión en la región de Murcia. A día de hoy somos uno de los lugares más seguros de Europa, y eso ha sido por una acción de gobierno que yo creo que ha sido muy acertada. Tenemos de los indicadores más bajos y eso pues nos permitiría recibir a turistas, incluso extranjeros, pero que bueno, por las circunstancias de otras comunidades autónomas pues estamos ahí pillados. Y en cuanto a Vox, pues yo creo que es un crecimiento que se ajusta a los niveles a los que podría prever cualquiera en ese pálpito en las calles, ¿no? Estamos hablando de que en las últimas elecciones generales Vox fue quien arrasó, quien consiguió el mayor número de votos, pero bueno, ya en la intencionalidad de unas elecciones autonómicas es lógico que tenga eso. Entonces la suma de Vox y Partido Popular con una mayoría absoluta entre los dos me parece lógico. Ciudadanos desaparecido y las otras incógnitas de Podemos y lo que pueda ser lo de Más País, ese crecimiento que pueda comerle el terreno a Podemos, pues yo creo que es algo también que se nota en el pálpito tras las elecciones madrileñas. Bien, vamos a analizar estas cuestiones, pero se ha referido Javier a estos resultados. Este gráfico, vamos a verlo, es una comparativa respecto de los resultados que se producirían en estos momentos respecto de los que tuvieron lugar en las elecciones. Según ese sondeo del que estamos hablando, el Partido Popular pasaría de 16 a 20 diputados y Vox de 4 a 8. Eso le daría una holgada mayoría respecto de un Partido Socialista que pasaría de 17 a 13, Ciudadanos de 6 quedaría en 1, mientras que Unidas Podemos, que obtuvo 2,
pues quedaría ahí en 2, con 1 más país, pero con bastante fluctuante, ¿no? Pablo, en líneas generales, ¿qué valoración haces de esa foto en estos momentos? Bueno, en primer lugar, como decano de la Facultad de Comunicación, donde está inserto el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, quiero agradecer al presidente de la UCAM su sensibilidad hacia la comunicación, en concreto, en general, y hacia los estudios demoscópicos en particular, y señalar también como él siempre ha enfatizado que quiere que nuestros trabajos sean objetivos, independientes y neutrales, como lo ha sido el barómetro precedente que se realizó en diciembre de 2020 y este de mayo que se ha realizado entre los días 10 y 17 de mayo. Se ha consultado, se ha telefoneado a más de 800 murcianos. A partir de ahí, ¿qué reflejan los datos? Ese arco que tú has presentado, que omite el trabajo que hicimos en diciembre, que es una estación intermedia entre los datos electorales cerrados de las elecciones del 19 y el barómetro actual. Pues lo que vemos es un declive bastante importante de la izquierda en general y del Partido Socialista en concreto, que ganó esas elecciones de 2019 con 17 escaños, que en nuestro estudio de diciembre de 2020 ya obtenía 2 menos, es decir, 15, y que ahora se desploma a 13 con una caída de la intención de voto. Bien, mientras que haces esos comentarios podemos ver ese gráfico precisamente de la evolución y respecto de, o sea, en este sondeo respecto del anterior barómetro y del anterior, también es una comparativa de evolución en intención de voto. Vamos a verlo. Por el contrario, el Partido Popular, en el sector, digamos, de la derecha, pues sufre un movimiento, una evolución completamente inversa. Obtuvo 16, por tanto, 1 menos que el Partido Socialista en las elecciones del 19. Nuestro barómetro de diciembre le daba 17 y ahora crece de una manera muy importante hasta 20. Además, ese crecimiento del Partido Popular lo que hace es encallar y, de alguna manera, atorar el crecimiento de Vox, que tenía una inercia muy potente, que esa inercia se traslada en que en las elecciones del 19 obtuvo 4 escaños y en el último barómetro de mayo nuestro obtiene 8, pero es cierto que en el intermedio de hace 6 meses obtenía 7, con lo cual solo crece 1. Hay un freno en la evolución de Vox, en el crecimiento de Vox. Lo que es también un factor y un elemento determinante muy claro es el desplome absoluto, completo, de casi demolición de Ciudadanos, que obtuvo 6 diputados en las elecciones del 19, en la Asamblea Regional, que en nuestro barómetro de diciembre contaba ya con la mitad, solo 3, y que ahora se desploma a 1. Y solo quiero señalar una cosa más para no extenderme, y es el nacimiento de un nuevo partido en el arco, y es el nacimiento, el auge, la irrupción de Más País, que quizá en el rebufo del resultado del señor Errejón en Madrid, pues ha conseguido levantar en el contexto murciano como líder Óscar Urarburu, que emigró como líder de Unidas Podemos a este partido, que ahora tendría un diputado en la Asamblea Regional. Javier, entrando en algún detalle más, vemos, por ejemplo, por edades, el Partido Popular, que obtendría una mayoría muy importante, el partido más votado con mucha diferencia, en toda la franja de edad, supera al resto de partidos, pero especialmente a partir de los 45-50 años, en donde destaca muchísimo respecto de los demás. Es un dato, mientras que Vox, todo lo contrario, gente entre 25, 30, 35 años, es donde despunta más que en el resto. No sé si al margen de esta cuestión hay alguna otra que te gustaría puntualizar. Sí, vamos a ver, por grupos de edad es verdad que los dos partidos tradicionales, no solamente el Partido Popular, también el Partido Socialista, tiene la misma tendencia. Su gran granero de votos está a partir de 40 años. En los jóvenes de 40 años, que nos toca vacunarnos en breve, en adelante. Mientras que Vox tiene un pequeño desplazamiento hacia esa gente sobre los 30, la treintena, y mientras más a la izquierda, tanto Más País como Podemos sí tiene su caladero de votos en una gente más joven. Eso además se va refutando a lo largo del barómetro en distintas cuestiones, como iremos viendo más adelante, y que coinciden que la gente joven valora ciertas cosas de una manera muy diferente y parece ser más de izquierda. Ojo, que no quiere decir que Partido Socialista, Partido Popular y Vox no tengan un nicho importante, porque el Partido Popular captaría el 15% del electorado joven. Es decir, que estamos hablando de una cantidad también bastante importante, o el Partido Socialista un 12%. Más allá de los grupos de edad, lo importante también es ver quién se queda a los votos de Ciudadanos.
porque Ciudadanos en este barómetro todavía nos aparece con un diputado, pero con un 3,4% de los votos. La barrera electoral está en el 3%. Pierde el 72% de los votos que tuvo en 2019. Y de ese 72%, el 50% se va al Partido Popular. Otro porcentaje se va hacia la abstención. También se van hacia Vox. Pero hay que ver, todavía le queda una porción importante de electores que pueden hacer que en unas hipotéticas elecciones el Partido Popular, si sigue fagocitando a Ciudadanos, avance todavía más y, si no tenga la mayoría absoluta, esté muy cerca de ello. Javier. Una de las cosas que me ha llamado la atención perdón, es la abstención. La abstención, sí, como en los jóvenes, es muy grande, es importantísima. Va descendiendo el nivel según la edad y, por decirlo así, son los más fieles al voto los que tienen más de 60 años, ¿no? Pero que esa abstención puede jugar que una movilización de última hora y que se puedan ir los votos hacia un lado o hacia otro, porque es que es muy alta. No recuerdo la cifra y no sé si la puedes... Roza el 40%. Es que el 40%... sí, por eso. 40-75. 40 con algo... Pues es que me llamó la atención... 3 puntos más que en el barómetro de diciembre. Sí. 3 puntos más. Y sobre esa cuestión que apuntaba, ha hecho referencia hacia las fugas de votos. Hay un gráfico que a mí me gusta mucho, muy ilustrativo, vamos a verlo, es de los principales trasvases de votantes entre partidos, es decir, los ciudadanos que votaron a determinado, aquí ven ustedes estas bolas que hay a su izquierda, como ven en la pantalla, origen, votaron a estos partidos, hacia dónde se irían ahora. Ven ustedes que los votantes del Partido Socialista en un 75% volverían a votarlo, mientras que habría fugas hacia el Partido Popular, las dos mayoritarias, hay más, lo hemos simplificado por no poner las rayitas más finas, las minoritarias. El 75% repetiría el Partido Socialista, mientras que también habría una fuga hacia el Partido Popular y hacia la abstención. En cuanto a los votantes del Partido Popular, el 80,4% repetiría su propio partido y habría algunas fugas hacia Vox y hacia la abstención. Ciudadanos, habría una fuga enorme hacia el Partido Popular, repetiría solo el 22%, mientras que también iría alguna hacia Vox. Vox sería el que más repetiría, sus electores, 84,8%, habría alguna fuga hacia el Partido Popular. Y en cuanto a Unidas Podemos, repetiría el 64,7% y tendría fugas hacia Más País y alguna también hacia el Partido Socialista. Ese gráfico es ilustrativo, Javier. Sí, y es ilustrativo la bola última, la de la abstención, que hablábamos de ese 40%, pero es que el Partido Socialista expulsa al 10% de su electorado de 2019, lo expulsa hacia la abstención. Es decir, estamos hablando de que expulsa alrededor de entre 25 o 28.000 personas casi a la abstención, que es una barbaridad. Porque yo creo que es relativamente fácil de ver. Claro. Sí. Por ejemplo, vamos a ver. En estos 4 años, en estos dos últimos años, pero incluso es que iría más antes incluso, sí, como dos partes. Las elecciones anteriores gana el Partido Socialista y resulta que en estos 2 años consigue esa pérdida de votos, yo creo que en gran medida porque se genera un desinterés por cuáles las propuestas del Partido Socialista, porque no sabemos dónde ha estado. Yo creo que no hay un pálpito en la calle, decir hay una acción positiva desde la oposición para construir una mejor región. Yo esa no la he visto. Sí que he visto al revés. Los problemas en Cartagena. ¿Qué es lo que va a pasar con el Partido Socialista en Cartagena? Sabemos que la ruptura que hubo, que de hecho la actual alcaldesa era del Partido Socialista. Y debe ser ya. Y ahora va a haber el cambio, lógicamente, por el pacto. ¿Por qué no se produjo ese pacto que parecía natural entre Partido Socialista y Partido Popular? Porque además quien puede coger el reflujo de esa pelea a día de hoy, incluso cuando estás en Cartagena, y yo voy mucho a Cartagena y tengo mucho arraigo con Cartagena, resulta que dice, el Movimiento Ciudadano sigue estando ahí, y sigue en una subida que no se nota desde Murcia ciudad.
La otra circunstancia que se da, pues más allá de la ruptura en Cartagena, más allá del desánimo en Murcia, también con este nuevo gobierno municipal, yo no sé si vosotros tenéis el pálpito con gente de alrededor del Partido Socialista, pero ¿hacia dónde va este gobierno municipal de Murcia con esta relación un tanto tensa que se produce con Ciudadanos, que viene de gobernar con el Partido Popular y ahora está en una especie de gobierno o desgobierno, porque algunos lo califican de desgobierno? Y por último, algo que afecta yo creo que a la región de Murcia mucho, ese sentimiento de lo que hace Pedro Sánchez, el presidente de España, con todas esas políticas que no se entienden desde fuera. La última a la que estamos, o desde la periferia, como es Murcia. La última que estamos asistiendo es a la posibilidad de dejar en libertad incluso a quienes algunos desde Murcia, o muchos desde Murcia, consideran que dieron un golpe de Estado. Entonces no se entiende todos esos movimientos supuestamente estratégicos que sí que desde la perspectiva nacional van a seguir gobernando durante 2 años y quizás hacer algunas leyes que puedan dar como resultado una mejor estructura económica, un mayor crecimiento económico y algún derecho social más, y que pueda recuperarlo Pedro Sánchez en 2 años. Pero desde Murcia es difícil que se pueda entender, ¿no? Y en esas circunstancias estamos. Pablo. Bueno, en primer lugar creo que lleva razón Javier en cuanto a que el Partido Socialista murciano ha estado despistado, porque incluso cosas muy obvias como el incremento en inversión pública que a través del señor Pedro Saura, que todos sabemos que es director general, era importante en los presupuestos generales del Estado para Murcia, un incremento sustancial de inversiones públicas, pues no han sacado partido, no han hecho bandera, han estado muy preocupados como de coyunturas internas, han estado desenfocados, no han hecho una oposición de ninguna manera calificable, casi con ningún adjetivo, ha sido casi neutra, casi irrelevante, pero también hay que decir, y ahí un poco contravengo la intervención inicial de Javier. Javier ha hecho como un alegato explicativo de que el Partido Popular crece porque ha hecho una buena gestión de la pandemia, pero lo que vemos estadísticamente aquí es que simplemente se ha beneficiado de la mala gestión estratégica de Albert Rivera con su partido, y que precisamente todo el hundimiento de Ciudadanos, y como ha señalado Javier, un 50% de todos los votantes de Ciudadanos desilusionados por esa extravagancia, la extravagancia de Ciudadanos y sus movimientos, se ha ido directamente trasvasado al Partido Popular casi de gratis. Se han demolido por dentro, se han aniquilado por dentro. Vemos que había 2 partidos, en el caso murciano, o varios dentro. Había un político muy importante en Murcia que los llamaba, no obviamente de este partido, se refería a Ciudadanos como la banda. Decía, eso es una banda. Y efectivamente al final lo que se ha visto que eran varias facciones dentro, sin ningún orden ni concierto, y que a la más mínima se ha desbandado y se ha desenchufado y se ha hundido como un soufflé. A mí habéis hablado de los jóvenes. Yo quiero subrayar 3 cosas. Una, votan menos, están desencantados y están enfadados. Es un dato constatable en nuestro barómetro, en la parte social, como los más enfadados y los más pesimistas, de manera muy notable, muy pronunciada, son los jóvenes. No ven que haya mejoras para ellos, no ven que haya un futuro para ellos, no ven oportunidades para ellos y están muy, muy desencantados y por eso no votan. Hombre, las políticas que se están haciendo pues no parece que vayan dirigidas a los jóvenes. Vamos a ver, desde hace tiempo los grandes partidos tienen su centro de atención, por ejemplo, las jubilaciones, está muy claro. O sea, hay un grupo de votantes que son todos los jubilados y los que nos jubilaremos en no demasiado tiempo, que todo eso pues es una alerta que tenemos ahí. ¿Cuáles son las políticas que se pretenden implementar para que los jóvenes tengan un empleo, un mejor empleo y no temporal, ¿no? Entonces todas esas cosas parece como que simplemente se dejan en la recámara de la última parte de los partidos. ¿Por qué? Porque son menos, es que son pocos votantes y encima si están desincentivados, pues resulta que los partidos no tienen ese foco ahí. Entonces se produce una retroalimentación. No te fijas en mí, pues yo tampoco iré a votarte, ¿no? Hay datos interesantes también que, bueno, la verdad es que hay mucha información en este estudio. Por ejemplo, en cuanto se llegó a hablar si podía demandar la sociedad murciana un adelanto electoral, no parece que ande por ahí, hombre, no hay mucha diferencia, pero el 46,4% dice que no la considera oportuna, un 41,6% considera que sí, entonces no opina. Tampoco hay mucha diferencia, están más bien por el no. A ver, no hay mucha diferencia, optan más por el no, en un 5% más, pero esa indiferencia de ese otro 12% quiere decir también que es como después del espectáculo al que asistimos hace 3 meses, ¿qué necesidad hay
Ahora mismo hay un gobierno estable, hay un gobierno que no necesita prácticamente más que el apoyo de un diputado, o bien de los expulsados de Ciudadanos y presidente de la Asamblea, o bien de Vox, aunque Vox en las últimas horas pues parece ser que ha abierto un nuevo frente contra el Partido Popular, por ejemplo en Andalucía, tumbando ayer 2 leyes fundamentales. Pero en Murcia parece que va a haber una estabilidad. ¿Quién quería elecciones? Curiosamente, quien más lo pedía eran los 2 partidos que llevaron a cabo la moción fallida, Ciudadanos y Partido Socialista, y Vox, porque Vox se equivoca en cierta medida al hacer una lectura regional de los resultados, de sus resultados, por ejemplo, de las nacionales. El mensaje de Vox es un mensaje muy nacional, pero cuando se habla de unas elecciones autonómicas o de unas elecciones municipales, el elector es ya bastante maduro como para diferenciar una cosa de otra y no ofrece una alternativa. Entonces, nada más que duplica representación, pero no crece tal, pero Vox realmente después va a arrasar en las elecciones autonómicas, tal. No. Yo creo que este es un fiel reflejo, porque claro, de hecho habéis hecho el estudio después de las elecciones madrileñas. Sí, es decir, que se recoge toda esa influencia que puede haber habido, de decir, oye, un partido popular como el de Madrid, pues atiende las razones que muchos demandaban aquí mismo, ¿no? Ojo. Y luego aquí hay otro elemento que no me extraña por eso, porque dice, si ahora mismo tenemos el gobierno más sólido que podría pensar Fernando López Mira. Con un líder además que no es precisamente Ayuso. Sí, no. Es decir, pero bien valorado. Pero bien valorado y con muchísimo conocimiento. Y que está muy afianzado en detrimento de los demás, que es verdad que a raíz de la moción de censura todos han crecido, por lo menos en grado de conocimiento por parte de la ciudadanía, porque hay que tener en cuenta que es que en diciembre... Eso te iba a decir, vamos a ver eso que dice Francisco Javier, porque es verdad que en el anterior barómetro en diciembre había muchos ciudadanos que decían desconocer a los líderes políticos, y con esto del... permíteme la palabra, el trajín en los medios de comunicación de ir apareciendo continuamente, pues lo que ha hecho es que sean muy conocidos, lo que no significa que sean mejor valorados, eso para nada. Vamos a ver la valoración de los líderes regionales, en los que conocimiento y valoración. Yo les ayudo, si no ven bien en la pantalla, el líder del Partido Popular, que es Fernando López Mira, el grado de conocimiento es el 95,5% y es el único que consigue aprobar con un 5,5%. En cuanto al Partido Socialista, Diego Conesa lo conoce el 90,9%, es altísimo también, obtiene un 4,7%. Ana Martínez Vidal, el 76,5%, obtiene un 4,5%. Una puntuación muy similar, prácticamente un 4,2%, obtiene José Ángel Antelo de Vox, que es conocido por el 70%. 70,3%, y Javier Sánchez Serna de Unidas Podemos lo conoce el 65,4% y la valoración es del 3,5%. Esas son valoraciones de líderes regionales. Vamos a ver también de los líderes nacionales qué opinan los ciudadanos de la región de Murcia en base al barómetro que hemos realizado, y ahí esa es la puntuación que ven ustedes. Pablo Casado tiene un 5,2%. Pedro Sánchez obtiene un 4,6%, Santiago Abascal 3,9%, Inés Arrimadas un 3,2% y Pablo Iglesias un 3% justo. Bueno, ahí han bailado ya, ahora ya, como han cambiado las cosas, Pablo Iglesias ya no sería, pero bueno, no sé qué valoración tendría y conocimiento sobre el nuevo líder, habría que verlo, Pablo. Bueno, si podemos ver el gráfico anterior, en primer lugar será porque está muy bien asesorado por exalumnos de mi facultad, pero López Miras ha sacado buen partido de la crisis. Por alumnos tuyos, hay sí, varios sí, ahí. No, pero fundamentalmente, sí, varios, pero López Miras está rodeado por varios. Sí, de mis más brillantes, por cierto, eran ya brillantes siendo jóvenes lobatos del periodismo, y ahora que son cuajados profesionales, hacen un trabajo fundamental, clave para este político en concreto. Y ahí se ve cómo López Miras no solo ha crecido todavía más, era ya el más conocido en el barómetro anterior, ha incrementado su nivel de conocimiento por la ciudadanía y ha mejorado su puntuación. Es el único que la ha mejorado. Por el caso de Diego Conesa, es más conocido también, pero no ha mejorado. De hecho, ha empeorado su puntuación respecto al barómetro anterior. La señora Ana Martínez Vidal incrementa también, ha estado en el torbellino, pero no tan dramáticamente como no llega al 90% de conocimiento como López Miras o Conesa, pero sí ha mejorado su nivel de conocimiento, pero no aprueba. Y el caso más espectacular de incremento en el nivel de conocimiento es el del señor José Ángel Antelo,
que el anterior barómetro lo conocía un 30 y pocos % y ha incrementado como 40 puntos su nivel de conocimiento entre la ciudadanía. Y queda muy parecido, en términos muy parecidos de puntuación, así como de conocimiento, quizá porque él no está aquí en la política regional, señor Javier Sánchez de UP, porque como todos sabemos es diputado nacional y vive a caballo entre Madrid y Murcia y quizá por eso no se conoce tanto. Yo quiero comentar un análisis más, un punto de vista que estudiaba Francisco Javier, y es una cuestión. Todos estos resultados de un sondeo se producirían con la ley electoral actual, que fue cambiada hace poquitos años con, digamos, la participación activa del Partido Socialista, que yo creo que en aquel momento para sus intereses se equivocó totalmente, y pasó, bueno, circunscripción única, es decir, 2 cambios importantes, y el otro lo de que con un 3%, para que sea más plural, ya haya presencia de los partidos políticos en la Asamblea Regional. Bien, si no fuera esta ley y fuera una similar a la de Madrid, habría cierta circunstancia, y es que 3 partidos desaparecerían, no entrarían. Si la ley fuera la misma que la de Madrid, no entraría en la Asamblea Regional Unidas Podemos, no entraría tampoco Más País, ni entraría Ciudadanos. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Quiénes serían los...? Madrid es el 5%. Eso es, porque es el 5%. Como anteriormente se tenía en Murcia y en cada una de las circunscripciones. Es que el de aquí era bastante lioso. Fue por iniciativa de Ciudadanos por la que se cambió. Luego con el apoyo del Partido Socialista, que no se entendió en sus filas, ¿no? Eso es. Entonces, si tuviéramos aquí una ley electoral, que no sé si el Partido Popular le gustaría cambiarla o no, pero si hubiera una ley electoral como la de Madrid, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la representatividad en esos momentos? El gran beneficiado. El gran beneficiado, obviamente, es el Partido Popular, porque se quedaría casi en la mayoría absoluta. Necesitaría muy poquito incrementar su porcentaje un poco para obtener los 23 diputados. Con los datos que teníamos ahora estaríamos sobre los 22. El Partido Socialista prácticamente se mantendría estabilizado, mientras que Vox sí crecería, puesto que obviamente con el reparto, al no entrar los otros, al quedarse fuera 3 diputados, 4 diputados de los otros grupos, pues básicamente se repartirían entre Partido Popular y Vox. Los perjudicados serían esos 3 partidos minoritarios, claro, pero yo creo que el gran perjudicado sería Vox, porque podría dejar de entrar en el gobierno cuando con esta ley se entra. O sea, que al final cada uno hace sus cuentas, ¿no? Claro. Aquella reforma del año 15, que fue una imposición de Ciudadanos, ¿sí?, a Pedro Antonio Sánchez para darle la presidencia de la comunidad, a la que se sumó el Partido Socialista sin pensar cuáles eran las repercusiones, porque estamos hablando qué pasaría si subimos la barrera al 5%. No me entretuve el otro día en hacer los cálculos si lo hubiésemos hecho por circunscripciones, porque probablemente si volviésemos a las antiguas circunscripciones comarcales, que lo que suponían era garantizar la presencia de personas del noroeste, de personas del Mar Menor, del Altiplano, del Mar Menor y Cartagena, etcétera. Se buscar cierto equilibrio en base al territorio y a la población. Probablemente el Partido Popular, en ese segundo escenario de volver a la ley tal cual estaba en aquel momento, sí tendría nuevamente una mayoría absoluta, porque estamos hablando que está ya rozando el 40% de los votos, y a partir de ahí, históricamente, es cuando ya tenía la mayoría absoluta. ¿Podría cambiarlo? ¿Le interesaría cambiarlo al Partido Popular? Le podría interesar, digamos, por asear, entre comillas, la Asamblea Regional, en cuanto a, sí, está muy bien la diversidad, sí, está muy bien la pluralidad, pero es verdad que llega un momento, y lo estamos viendo ahora, que ya no se sabe ni el grupo, ni la cantidad de grupos que hay en la Asamblea, entre los expulsados, los tránsfugas, los que ya sacaron y demás. Ahora mismo no se sabe ni lo que hay. Con nuestra encuesta nos saldrían otros 5 grupos ahora. Es decir, que cuesta. Lo que pasa es que es verdad que probablemente no esté en los planes del Partido Popular. ¿Qué puede estar en los planes del Partido Popular ahora mismo? Conseguir que Fernando López Miras vuelva a poder optar a renovar la presidencia de la comunidad autónoma, puesto que con la ley
con la reforma de la ley del Estatuto del Presidente durante el gobierno de Alberto Garre, ahora mismo no podría repetir. Entonces probablemente vaya más en gastar esos esfuerzos que en ese sentido... Tiene toda su lógica por lo que hemos visto, ¿no? Conocimiento que tiene Fernando López Miras, claro, el máximo, altísimo. Y encima el líder mejor valorado. De hecho, aprueba, ¿no? Los demás suspenden y él aprueba. Entonces es lógico que ese sea el reto del Partido Popular para conseguir una reedición. Otra cosa es las circunstancias que se dan dentro del gobierno, porque tenemos un gobierno que es muy variopinto. Desde fuera de Murcia se mira esto como... Sí que es el más estable con diferencia, pero que no deja de ser una amalgama de partidos, de gente que pertenece a otros partidos y que ahora pues están a punto de ser expulsados cada uno de ellos, ¿no? Sobre este barómetro OBEDE, Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, también ha analizado otras cuestiones que tienen que ver más con el ámbito económico y social, la opinión desde el punto de vista de los ciudadanos de la región de Murcia, que es muy francamente interesante. Y como consecuencia de la pandemia, de la que no hemos salido, ni mucho menos, estamos en ella, y menos en el aspecto económico, sí que en cualquier caso hay una percepción distinta. Vamos a ver algunos resultados, unos gráficos, que nos dicen que hay, sobre todo, yo creo que lo que se refleja es un deseo, más que una realidad de que hemos salido económicamente o estoy mejor, es como un deseo de que esto sí que ya me pueda poner en marcha y que acabe la situación, no solo la sanitaria, por supuesto, sino también la económica. Por ejemplo, sigue siendo muy elevado. Vamos a ver un gráfico sobre si ha perdido o teme perder el puesto de trabajo en las próximas fechas. Y se están estabilizando todo. Había gente disparado en los gráficos que había una enorme preocupación. Ahora ya se está equilibrando todo, pero sigue habiendo datos muy significativos. Miren ustedes que todavía el 38,6% de los ciudadanos, más incluso que antes, dicen que han perdido su puesto de trabajo o les da miedo perderlo en las próximas fechas. Es un dato importante y sobre todo si lo analizamos, especialmente les preocupa esta situación a las personas de entre 18 a 40 años. Son las personas más preocupadas por esta cuestión. Es un dato, Pablo, que se une también a otras cuestiones sobre los jóvenes, pero es importante. Creo que hay una serie de cuestiones en el barómetro que dilucidan y arrojan luz sobre la situación actual y la visión del futuro. En primer lugar, sigue siendo escandaloso, Antonio y Javier, o Javieres, que un 29,8% que sumado a los que lo han perdido todo, hay un 29,8% de los encuestados, de la población, que ha visto sus ingresos reducidos de facto. Dicen, ¿usted ha perdido dinero durante la pandemia? Sí, mi sueldo se ha visto reducido. Y hay casi un 2% que lo ha perdido sus ingresos. Eso además se suma a esta otra gráfica que has mostrado tú, que es que casi un 40% tiene miedo de perderlo en el futuro próximo, tiene miedo de no poder mantener su negocio y su empleo. Sin embargo, la visión de futuro es un poquito más optimista y lo es en cuanto a que aquellos que opinan que su futuro va a ser peor o que no va a ser mejor se reducen, y al mismo tiempo hay otro factor de optimismo, y es que los murcianos opinan que la situación en Murcia va a ser mejor en el futuro que lo que va a ser o lo que va a suceder en el marco español. Ese optimismo, digamos, de cercanía, no sé si vale la expresión, ya lo detectamos en el anterior estudio. Es decir, la gente cree que en su familia, en su ciudad, las cosas van a ir aceptablemente bien, un poco peor en la región, y desconfían más a nivel nacional. Luego, si saltamos a Europa, el dato es positivo, ¿os acordáis? Sí. Pero parece que en la región de Murcia les preocupa la situación, pero no tanto como la desconfianza que genera el nacional, es otro dato. Sí, pero esto enlazaría mucho con algún comentario de los que ha estado haciendo Javier anteriormente. La percepción de la acción del gobierno, de la gestión de la crisis, cala mucho. Ha calado mucho. Hemos sido la primera comunidad autónoma en entrar en la nueva normalidad, y eso hace que sí, yo, joven de entre 18 y 45 años, tengo miedo a perder mi empleo, porque es verdad que todavía estamos en una situación donde se puede perder. Sí, que en el verano se creará empleo en el sector turístico, pero también se expulsará empleo por otro lado, pero al mismo tiempo hay una expectativa de ver, oye, pues si en Murcia estamos ya avanzando, cada día los contagios están más o menos estabilizados, prácticamente las muertes que se están produciendo son
a lo mejor semanalmente no están llegando ni siquiera a 7, la mayoría de las semanas se están quedando en 2, 3 fallecidos afortunadamente, y eso invita al optimismo, a que vamos a ir saliendo o sacando la cabeza de debajo del agua antes que el resto, porque si nos comparamos con comunidades cercanas, fundamentalmente, por ejemplo, si nos vamos hacia Andalucía, las 2 provincias limítrofes como son Almería y Granada están mal, Valencia tiene también un nivel de restricción mayor, si vemos hacia el norte vemos que el País Vasco está mal, entonces eso va calando en la gente. Obviamente tienen miedo a perder su trabajo, obviamente tienen incertidumbre, pero ven que a su alrededor hay más noticias positivas que hace 6 meses y sobre todo que hace un año. Estamos a punto de alcanzar una inmunidad de rebaño en los próximos meses, cosa que va invitando al optimismo y que pueden refutar ese tipo de datos. Y por añadir 2 cuestiones más económicas, le doy la palabra a Javier, 2 cosas muy específicas que evidencian ese, más que una realidad, que también lo hay, un deseo, ¿no? Es el dato hemos preguntado si cree que es necesario que ya se permita que haya movilidad entre las comunidades autónomas y otros países y que puedan acudir turistas aquí en la región de Murcia, incluso el deseo de moverse, ¿no?, hacia otros lugares. Fíjense ustedes que el 89,8% creen que eso ya es muy necesario o necesario. Muy necesario el 54%, necesario el 35,8%. La suma es casi del 90%. Quieren que esto ocurra ya y que se dan circunstancias para que suceda. Mientras que el solo 7,9% lo consideran poco necesario o nada necesario. Es un dato importante sobre esa expectativa de deseo de que se ponga ya en marcha. Y una cuestión más, Javier, te doy la palabra para que comentes lo que quieras, es sobre el trasvase Tajo Segura. Hemos preguntado también si consideran que es importante que se blinde el trasvase para el futuro de la región de Murcia. Y aquí decir que el 66,2% de los ciudadanos consideran que sí. Vamos a ver el gráfico sobre el blindaje si no, no pasa nada, pero ya les digo que es más del 60% consideran que es importante o necesario, imprescindible, que se blinde el trasvase Tajo Segura, frente a un 30% que no lo consideran necesario, poco o nada. Javier. En cuanto a la movilidad, es una situación muy realista, ¿no?, la que reflejan los ciudadanos. Es clave para la región de Murcia. 1, en cuanto a las exportaciones. 2, en cuanto al turismo. Es decir, exportaciones, que podamos sacar todo lo que se produce en la región de Murcia, porque es un elemento esencial para el dinamismo económico, ¿no? 2, que puedan venir los turistas, ahora ya pueden venir los de Madrid, que es uno de los elementos claves para el turismo de Murcia, pero también que puedan venir todos esos ingleses, que para efectos de ellos, el semáforo que aplican para poder decidir que un país es seguro o no, pues resulta que a España no la consideran todavía segura, pero la región de Murcia es muy segura, más segura que ellos mismos. Tenemos unos índices mejores que los de ellos, ¿no? Es una pena que quizás habría que activar pues todo lo que son las relaciones internacionales para que el aeropuerto de Corbera sí que sea uno de los destinos seguros, y la región de Murcia junto con Valencia, porque Valencia tiene incluso unos indicadores mejores que los nuestros. Y en cuanto a lo del trasvase Tajo Segura, ¿es que habría alguna opción de futuro en la región de Murcia sin el trasvase? Es que yo creo que es la pregunta clave, y yo creo que no. Javier, 2 cuestiones más. Se ha preguntado también sobre qué partido político creen que está más identificado con la defensa humana, de la dignidad humana y defensa de la vida en asuntos tales como el aborto o la eutanasia, y la gente identifica sobre todo al Partido Popular con un 54%, 54,1%. Después hay como un segundo nivel en el que está el Partido Socialista con 17,9% y Vox con 14%, y en una franja bastante inferior están Podemos con un 6,6% y Ciudadanos con un 5,3%. Y otra cuestión también importante, y te lo pregunto porque tú has colaborado, has sido ayudante en este ámbito, la labor de la Iglesia Católica durante la pandemia a través de sus instituciones caritativas como Jesús Abandonado, Proyecto Hombre, Manos Unidas y Cáritas, que obtiene un bien de valoración especialmente por las personas, y eso, bueno, prueba saca buena nota en toda la franja de edad, pero especialmente va creciendo conforme a la edad de los encuestados. Cuanto más mayor todavía se valora bastante más, y por todos los partidos políticos, excepto por Unidas Podemos, por todos los demás. Lo digo porque tú has colaborado con Cáritas, has echado una mano en algunos años de tu vida, sí, más joven, no sé. Algún que otro y año. has visto, y cerca de casa a veces también de ver situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, por centrar un poco, sí, respecto a la parte del partido político que más se identifica con la defensa de la dignidad humana
en asuntos como la eutanasia, el aborto, obviamente se identifican más con el Partido Popular, y eso ya lo vimos en diciembre también, que hicimos una pregunta muy parecida y también era más identificado el Partido Popular que otro. Nos ha salido un dato curioso, que es que los votantes de Unidas Podemos se identifican a sí mismos como con los que más, el partido que mejor lucha por la dignidad, el aborto y tal. Claro, yo creo que es que al hacer la pregunta han entendido que son los más proabortistas que luchan más por la defensa de la dignidad laboral, etcétera y tal. Efectivamente. Pero bueno, fuera de chascarrillo, vamos a una parte más seria, que puede ser el tema de la labor de la Iglesia Católica a través de esas instituciones, que puede sorprender que diga, es que la evaluación general al final es un bien, es un 5,9, casi rozando el 6, pero las personas mayores son las que más lo valoran. Tanto los de más de 45 que tiene ese 6, y ya los más mayores un 7, porque conocen mucho más cuál es la labor que se desempeña. Hay que tener en cuenta que España es un país católico, pero los practicantes somos menos, y sobre todo la franja de edad de practicantes es bastante más alta. Entonces, las personas que colaboran normalmente activamente con Jesús Abandonado, con Cáritas, con Mensajeros de la Paz, es que hay infinidad de organizaciones de la Iglesia Católica que no tienen solamente una función asistencial, sino que con unos fines sociales que han suplido las carencias del Estado durante la crisis. Como bien decía, yo vivo en el barrio del Carmen, las oficinas o el almacén de Cáritas está situado justo al lado de Mercadona. Durante los días duros, los meses duros de la pandemia, la cola para entrar, para coger alimentos de Cáritas, era mayor muchos días que para entrar en el Mercadona que está al lado. Perdón, en el supermercado que está al lado. A día de hoy sigue siendo igual. Sigue habiendo unas colas diarias. Y hay que ver también la cantidad de camiones que entran para aportar alimentos. Y esa asistencia se está haciendo a personas de todas las edades, pero fundamentalmente a gente de mediana edad y avanzada, y sobre todo son muchos inmigrantes, porque han perdido su trabajo o en el campo o por distintas situaciones. Entonces no es de extrañar que la valoración de la gente joven sea menor, porque no conocen en su mayoría cuál es la labor que la Iglesia Católica está desarrollando a través de estas organizaciones, y es de verdad que sería loable invitar a los jóvenes a que se acercaran, más allá de ir a una iglesia, a una misa, que se involucren en ver qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica en favor no solamente de los españoles, de todos los inmigrantes, de cualquier persona que necesita una ayuda. Creo que es importante y que tiene que ser valorado, no solamente por los mayores, sino que los jóvenes deberíamos aprender mucho de cuáles son realmente esos valores humanistas, esos valores cristianos que se ven muy reflejados y claramente reflejados en la labor social de la Iglesia Católica. Quizás les falte a los jóvenes la perspectiva histórica, que claro, no pueden tenerla. Los que ya, no peinamos ni canas, recordamos momentos al comienzo de los años 80, estoy hablando que yo entonces vivía en el País Vasco, en aquellos momentos salió la enfermedad del SIDA. Nadie quería atender ni siquiera en los hospitales a gente con SIDA, porque no se sabía muy bien qué era aquello y qué se podía hacer. Solamente había unas personas, en el caso de Bilbao, que acogían a la gente con SIDA, unas monjitas, y era donde los desahuciados iban donde las monjitas. Nadie quería ni acercarse a ellos. Siempre ha estado la Iglesia ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando no hay nadie, siempre queda o una monja, o un sacerdote, o una iglesia de barrio, o cualquier cosa así, o Cáritas, que siempre ha estado. Que yo creo que la función de Cáritas, en cuanto a sus estudios y en cuanto a la ayuda que presta, vamos, ha sido una referencia siempre total. Y es curioso que desde aquí, de esta casa de la Universidad Católica, promovemos también, aparte de la ayuda directa, que es mucho y muy importante a las asociaciones, también el voluntariado. Y los chavales, cuando hacen el voluntariado, y los entrevistamos, y algunos lo hemos hecho aquí, cuando cuentan la experiencia, es impactante, es emocionante de ver que les ha tocado dentro, ¿no? Bien, vamos a una cuestión más, Pablo. Ha habido mucho debate sobre si se debe autorizar, si deben ser los padres o no quienes
den permiso para que las actividades no lectivas se impartan en horario escolar, cuáles deben ser y cuáles no. Tenemos un gráfico, vamos a ver qué han opinado los ciudadanos de la región de Murcia, y consideran en un 58% que sí deben ser los padres los que decidan qué actividades no lectivas se imparten dentro del horario escolar, frente a una tercera parte, el 20,1%, que dice que lo considera en desacuerdo, totalmente desacuerdo. El 58,1%, digo, es la suma entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Hay un 22% que no opina. La patria potestad de los niños, la responsabilidad de su formación moral especialmente, recae, como es obvio y como es normal y de sentido común, en los padres. Por eso a mí, más que sorprenderme que el 58,1%, que es una mayoría abrumadora y sustancial, le parezca que deben ser consultados cuando se trata de actividades no lectivas en horario académico, en horario colegial, más que eso me sorprende a aquellos que prefieren, es decir, el 20,1%, ceder a instancias impersonales, el Estado, la dirección de un colegio, lo que sus hijos hagan o no hagan en esas horas no lectivas. Eso a mí me sorprende profundamente, ¿no? Esa delegación, dejación de responsabilidades y atribución a terceros de lo que tu hijo deba o no hacer en un colegio. Pero en cualquier caso es abrumador la responsabilidad en cuanto a que el padre debe de tener derecho a decidir en esas actividades que no son las matemáticas, ni la lengua, ni aprender, ni leer a Cervantes, sino actividades que no son lectivas. Hay una cuestión con la que queremos terminar, y es del día de ayer, y las razones son de ahora, porque si decíamos que, yo lo contaba también al principio del programa, las decisiones nacionales también afectan mucho a la región de Murcia, aquí analizamos cuestiones nacionales y también porque nos afectan en la región de Murcia. La posibilidad de los indultos a los presos que promulgaron, instigaron y lideraron el proceso está encima de la mesa. Ayer el Tribunal Supremo dio a conocer un informe, lo tengo aquí encima de la mesa, informe del indulto de la Sala Penal del Tribunal Supremo emitido en el expediente tramitado con ocasión de esta causa. Bien, lo que se ha pronunciado, que ha dicho, es que lo considera improcedente y que sería, no recuerdo el adjetivo, pero desde luego lo rechaza. Antes de daros la palabra, vamos a escuchar a José María Caballero Salinas. Él es catedrático extraordinario de Derecho Penal de esta universidad, es experto en este ámbito, en Derecho Penal, y nos hace una reflexión acerca de este informe sobre el rechazo del Supremo a que se produzcan esos indultos que podría el Gobierno anunciar en próximas fechas. No sé ahora ya si lo hará o no. El informe del Tribunal Supremo me parece absolutamente ajustado a derecho. Entiendo que ese indulto que se dice que se está valorando, se está tramitando, pero yo creo que es una cuestión que está predeterminada desde el minuto 1. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que esta gente son auténticos delincuentes, que además no se dan las razones para que se pudiera conceder el indulto. El indulto, según la ley del indulto, tiene que responder a razones de equidad, de justicia o de utilidad pública. El indulto procede cuando una persona ha manifestado su arrepentimiento, se ha apartado de la vía del delito, normalmente cuando la persona ya ha reordenado su vida y ya no tiene sentido seguir adelante con la pena, es decir, cuando pudo darse alguna circunstancia que introdujera, pues eso, un dato extraordinario que haga no necesaria o no conveniente el cumplimiento de la pena. Aquí lo que hay es una deuda del presidente que tenemos, que suele ser muy poco respetuoso con la legalidad. Este señor llega a un acuerdo con los independentistas separatistas, estos con los que está en deuda desde que le apoyaron para estar donde está, y como esto es una cuestión que es discrecional del Gobierno, pues hará lo que a este señor buenamente le parezca, pero la realidad es que mientras que los indultos, los muy escasos indultos que se dan en esas circunstancias excepcionales en las que el delincuente, como digo, se aparta del delito, manifiesta su arrepentimiento y en definitiva se entiende que ya ante esas circunstancias sobrevenidas no procede el cumplimiento de la pena, estos señores siguen diciendo, no ellos, los que han entrado
ayer los que tomaron posesión ya decían que seguían adelante con este procedimiento y con esta vía para conseguir su objetivo, que es la independencia. Entonces, no solamente no procede, sino que entiendo que sería un muy mal precedente si estos señores que se pasaron la Constitución por donde buenamente les pareció bien, pues si a estos señores se les indulta, lo que estamos haciendo es promover y favorecer este tipo de comportamientos. Se están riendo del resto de la población reclusa. Es decir, la población reclusa en general está viendo que ellos tienen que cumplir a rajatabla la ley y que con ellos es absolutamente restrictivo, mientras que en estas otras cuestiones en las que el gobierno negocia y tal, a estos sin embargo se les pone una alfombra roja y para ellos la cárcel y la condena pues no deja de ser una anécdota que no les va a afectar en sus vidas para nada. Brevemente, para concluir, vuestro punto de vista sobre qué va a ocurrir en las próximas fechas, si habrá indulto o habrá amnistía o qué habrá o no habrá, y cómo puede influir las consecuencias en la política nacional. Bueno, el indulto ya no puede ser completo, porque desde el momento en que el Supremo ha dictado en este informe que es preceptivo, aunque obviamente no es vinculante, pero ese informe ya limita efectivamente la maniobra, la capacidad de maniobra del Consejo de Ministros a la hora de aprobar los indultos. Entonces, ¿cuál es mi opinión? En primer lugar, el Supremo lleva más razón que un santo, dicho sea con normalidad. En primer lugar, es evidente que es una vía, es una forma, el indulto, este indulto como masivo, esta forma de amnistía encubierta de cuestionar la sentencia que ellos dictaron. En segundo lugar, no hay ningún tipo de arrepentimiento, y aunque no es obligatorio que lo haya, la ley de indulto sí que tiene en cuenta que haya o no arrepentimiento. Además, la sentencia no es para nada desproporcionada. Esta gente dio un golpe de Estado de manera manifiesta. Y por último, esta gente persevera en una actitud completamente antidemocrática que pone en entredicho nuestra convivencia y de hecho la amenaza. Y además, como reinciden y que lo van a volver a hacer, me parece absurda la idea de un indulto a estos señores. Javier. Va a haber indulto parcial, yo creo que sí, indulto parcial, porque es lo que obliga. Y colectivo. Efectivamente. ¿Y por qué? Pues porque Pedro Sánchez, el resiliente, le resulta imprescindible eso para mantener sus próximos 2 años de gobierno. Si no, pues entraría en una crisis de gobierno y el futuro sería muy incierto. Por lo tanto, para asegurarse esos 2 años, ese apoyo que le hace falta de las fuerzas nacionalistas catalanas, pues va a ser imprescindible. Aunque no tengo ninguna duda. No sé tu punto de vista, y aunque igual se paga, y volvemos al principio del programa, en comunidades autónomas como la de Murcia. Efectivamente, ahora no cabe duda de que va a haberlo, probablemente será el 3 de agosto, último Consejo de Ministros, con agosticidad y alevosía, y será uno de los hechos más graves que se produzcan si además el condicionante es precisamente las declaraciones del presidente del Gobierno en las que ponía en duda el Estado de Derecho, que es la base sobre la que se constituye nuestro Estado. Hay que recordar que la Constitución dice que es un Estado social y de derecho, diciendo que no puede basarse en la revancha y en la venganza. Una sentencia judicial en un Estado de Derecho no se basa ni en la venganza ni en nada, se basa en el derecho. Con lo cual, que un presidente del Gobierno quiera conceder un indulto porque hace una interpretación torticera de que los jueces han actuado en plan vengador, sinceramente. Se guardará que sea después de las primarias en Andalucía, porque si no su candidato está muerto. Eso es. Bien, pues acabamos ya. Le doy las gracias a Francisco Javier López, Javier Adán, es un placer, igual que Pablo Blesa, contar con vosotros y con todos ustedes. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, buenas noches.